Los que hayan seguido mis mañaneras esta semana, lunes, martes y miércoles, recordarán que hablé el lunes del campo mexicano y de sus problemas y algunas de las cosas que deberemos hacer los mexicanos para enfrentar esos problemas, remover esos obstáculos en el campo, en los mercados laborales. Y hoy hablé de dos grandes temas que son cercanos a las familias mexicanas: la educación y la salud. Estoy hablando de educación pública y de salud pública. ¿Por qué? Porque los sistemas privados de educación y salud, bueno, pues la gente paga. En algunos casos acude a escuelas privadas en algunas partes, en algunas ciudades del país, que son relativamente accesibles para muchas familias. Y hay otras que son, como diría el pirurris, picudísimas, ¿ves? Es decir, que son acá los chicos Ibero, los chicos ITAM, los chicos TEC, que son escuelas como dirían los que les gusta el automovilismo, son escuelas de alta gama que pueden cobrar algunos miles de pesos mensuales por concepto de colegiaturas y que esto y que el otro y que el otro. Esa es la parte privada. Ellos tienen, pues se paga ahí, hay un servicio que prestan. Y en el caso de la salud, bueno, pues esta va desde los modestos, pero con un gran efecto positivo en la población. Las farmacias, los servicios médicos, los consultorios aledaños a la farmacia. Yo acudo frecuentemente a ese servicio por varias razones. Pero el primero es que si tengo algún problema, alguna cosa así, pues si me espero a que el especialista o el médico al que veo, pues me va a decir, pues hay espacio para el 29 de agosto a las 6 de la tarde, ¿no? Señorita, pues para el 26 de agosto, pues le hablo a Galloso mejor, ¿verdad? Entonces, acudo aquí cerca, no puedo decir de la casa de ustedes porque no es así, ¿verdad? Pero aquí tenemos, ahorita les voy a decir, creo que 1, 2, 3, yo creo que unos 4 consultorios, ¿no? 4 consultorios, 5 ya con una farmacia nueva. Y 2 acá. ¿Cuáles dos está? Ese es uno. Ya hay otras, son 2, luego tenemos una farmacia nueva, son 3, luego está la otra San Pablo, son 4, la farmacia ISA 5 y la Benavides, otra Benavides 6. Aquí en un círculo cuyo radio quizás sean 500 metros, tenemos 6 consultorios. Entonces, cuando la época del COVID, ahí acudí varias veces a la prueba, sin problema alguno. Y así cuando tengo algún problema en el estómago, en la garganta, alguna cosa así, acudo ahí. Yo uso servicio y no tengo queja alguna. Pues quizá es un espacio muy pequeño, muy modesto, nada lujoso, pero hemos tenido la suerte de que nos han tocado médicos generales, por supuesto, amables todos ellos amables, y que han salvado la situación, vamos a decir. Entonces, en ese sentido, pues es un servicio que se presta privado, pero muy accesible. En el caso de los otros, pues, las consultas, etcétera, o los médicos acá renombrados en el ABC, en el Ángeles o en cualquiera de los hospitales o de los Ángeles que hay, algunos un poco más bajo el costo por consulta, y ya depende también de la conciencia del médico. Hay médicos en esos hospitales muy conscientes que pues ya cuando uno es paciente recurrente, pues el precio de la consulta es
bastante más bajo que alguien que llega por primera vez, ¿verdad? Entonces, esas dos cosas, la salud y la educación, lo trataremos hoy. A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 2 de agosto del año 2023. Comenzamos, pues. La introducción anterior tuvo por objeto plantear que hablaremos de esos dos servicios que el mexicano y su familia, sus beneficiarios, reciben de las instituciones del Estado mexicano, tanto en la educación como en la salud. Hagamos un poco de historia. El Seguro Social, que tiene registrados como derechohabientes, es decir, las personas que por el hecho de estar en la economía formal, como empleados o trabajadores de una empresa, pagan una cierta cantidad por el nivel de su salario base de cotización y el patrón aporta otra parte. Bien, eso lo convierte a cada uno de esos 21 millones, para poner un número fácil, en condiciones de exigir ese servicio. Ir al Seguro Social, a la unidad médico familiar que le corresponda, registrarse, le dan su carnet y ya con ese usted acude a hacer la cita con un médico general y ya viene todo el proceso, especialista, y si tiene una cirugía, pues ahorita estamos a agosto y le podrán programar una cirugía por allá en septiembre, octubre del año 2024, pero pues hay que gritar a voz en cuello: ¡viva Zoé Robledo! ¿Ah? Entonces, es el Seguro Social. Ahorita diremos algo de la historia del Seguro Social. Y en la parte de la educación, ahí la cosa es un poco más clara. La educación pública en México tiene una larga historia. Incluso podría decir que en las urbes o en la Ciudad de México y en algunas ciudades como Guadalajara o Monterrey, la educación pública fue una fuerza muy importante desde el siglo XIX. E incluso en el Porfiriato, el maestro don Justo Sierra, secretario de Instrucción Pública, fue el impulsor de la educación rural en México. Es decir, la educación en las zonas rurales del país no es algo que se crea con Lázaro Cárdenas. Eso es una mentira. La escuela rural en México es una obra anterior y en las cuales jugó un papel muy importante don Justo Sierra y posteriormente en la Secretaría de Educación Pública o de Instrucción hubo personajes que pasaron por esa institución, esa noble área del Estado mexicano: José Vasconcelos, don Agustín Yáñez, Jaime Torres Bodet, Jesús Reyes Heroles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para caer en la desgracia que ha sido este gobierno, donde primero el primer secretario de Educación fue este inútil, bueno, para nada, de Esteban Moctezuma. Luego fue esta otra inútil, casi analfabeta, de la que hoy es ya gobernadora electa y el mes próximo, en septiembre, tomará posesión como gobernadora del Estado de México y fue sustituida por otra peor que ella, una profesora Leticia, algo así. Este sexenio ha sido la gran vergüenza de la educación pública. Pero bueno, veamos primero el caso de la salud. Antes de 1943, prácticamente no había una obligación de la parte patronal de proveer o de sufragar el servicio de salud para sus trabajadores. Si bien había casos aislados, por ejemplo, en Nuevo León,
Nuevo León, había empresarios con una gran y profunda conciencia social que tenían para sus trabajadores esos servicios, entre otros, ¿no? Pero en términos generales, México era un país que no tenía para los principios de los años 40 un servicio masivo, organizado, para proveer de una manera sistemática a los empleados y trabajadores de las empresas los servicios de salud, desde la consulta externa, entrega de medicinas, hasta cirugías y atención de enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, en instalaciones dignas y con personal calificado o altamente calificado. Muy bien. Este servicio, y esto es para los que no se cansan de ofender al PRI, y que el PRI esto, y que el PRI el otro, bueno. En 1940 toma posesión el 1 de diciembre el general Manuel Ávila Camacho. General Manuel Ávila Camacho. Y tiene como director, déjenme ver si, bueno, funcionario o se le encarga el proyecto de crear esa institución que hacía falta en México. Ahora bien, alguien me dirá, pero ya estaba la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Es cierto, desde mucho antes estaba la Secretaría de Salubridad, pero era un servicio gratuito, era un servicio que daba el Estado mexicano, e incluso no solo en la Ciudad de México, sino en ciudades pequeñas y en algunas zonas rurales, sobre todo las de mayor desarrollo económico, Sinaloa, Sonora, quizá una parte de Chihuahua, el Bajío, etcétera. Había hospitales, por ejemplo, en el caso de Sonora se llamaban los hospitales municipales. En Ciudad Obregón había algo que se llamaba el hospital municipal, que lo sufragaba una parte el gobierno federal y otra parte el gobierno del estado. Y era gratuito. Es más, a mí me operaron de las anginas en 1965 en el hospital municipal de Ciudad Obregón. Ahí. Entonces, mi señora madre, que murió de un cáncer a edad temprana, mi mamá Elena falleció a los 42 años en 1954. A ella la operaron una vez, yo estaba muy chico. Recuerdo vagamente haber ido a visitar a mi madre recién operada en el hospital municipal, ahí en Ciudad Obregón. Fue la primera operación que sufrió o que experimentó para controlarle el cáncer que padecía en el aparato genital o reproductor, su aparato reproductivo. Y era una cosa que en aquellos años, el 54, pues las condiciones de la medicina no eran tan avanzadas como ahora. No obstante que mi padre hizo un esfuerzo y la llevó a Hermosillo, en un hospital privado que era la Clínica del Noroeste, y que había llegado la primera bomba de cobalto. Entonces allá llevó a mi mamá para que le dieran radiaciones y todo fue inútil. El cáncer ya estaba muy avanzado. Yo recuerdo que los viernes en la noche me iba con mi papá, yo solo, en una troquita que teníamos a Hermosillo, y el domingo en la tardecita regresábamos de Hermosillo, hasta que llega un momento pues en que nada había que hacer y mi madre muere el 12 de marzo de 1954 y está sepultada en Ciudad Obregón. O sea que yo quedé huérfano antes de los 9 años y mi papá me llevó con la que fue mi segunda madre y que me cuidó y todo, más años incluso que mi madre biológica, mi mamá Damasia, que ya falleció en el año 1980. Entonces, ese servicio que proveía el Estado mexicano era
a través de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Entonces, el licenciado Antonio Ortiz Mena es el que diseña, con un grupo de personas conocedoras que habían estudiado los sistemas que había en otros países, diseña el esquema del seguro social. Se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1942 y para coraje de aquellos antipriistas enfermizos a ultranza, esa fue una iniciativa del PRM, Partido de la Revolución Mexicana, que fue el padre del PRI. Entonces, y entra en operación en 1943. El Seguro Social, cuando empieza sus operaciones mediante cuotas obrero-patronales, así se dice técnicamente, y también una aportación del gobierno federal, muy pequeña, pero una aportación, recibió un embate feroz de parte de los empresarios, principalmente del estado de Nuevo León, que era una cosa socialista, que querían implantar el comunismo. Una persona como el general Ávila Camacho, que antes de cualquier otra cosa se hacía o se hizo llamar el presidente creyente, y lo acusaron de estar a favor del comunismo porque había impulsado el seguro social. Entonces, empieza el seguro social al principio con reticencia de los patrones, pero luego se convencen que era una cosa positiva para sus mismos trabajadores. Y así empezó el seguro social, donde se incluía, además de la prestación médica, prestaciones de tipo económico, las incapacidades, riesgos del trabajo, y también la cuestión de un sistema de pensiones y jubilaciones. No, no me refiero aquí a la parte de los trabajadores del Seguro Social, sino de los trabajadores de las empresas. Entonces, en el clásico sistema de reparto se iba aportando una cantidad. Pero pasan los años y se acumulaba el dinero. Se acumulaba el dinero y nadie se pensionaba todavía porque no tenían los 30 años que la ley exigía. Entonces, se juntó una cantidad de dinero y los políticos, como siempre, pues, ¿qué hacemos? Y ahí el Seguro Social, instigados o motivados o por lo que quieran, por una persona que fue un ídolo para muchos en el Seguro Social, don Ricardo García Sáenz, pero tenía la otra faceta, que fue el que justifica el uso de esos recursos que eran de los trabajadores y no pagaron los intereses y mucho menos los regresaron a esa bolsa. Y construyeron unidades deportivas, teatros, los edificios con cargo a ese fondo, etcétera, etcétera. Y empezó a crecer el Seguro Social. Al principio, todavía en los años 70, el Seguro Social era una maravilla. Recuerden ustedes el Centro Médico Nacional que se construyó en el sexenio del presidente Adolfo López Mateos. Ojo, también del PRI, también del PRI. ¿Ah? Y ya para esos años había una gran cantidad de instalaciones del Seguro Social en el país. Hospitales, unidades de consultorios, y ya se había aceptado entre la sociedad mexicana el seguro social. Y empezó las familias mexicanas o las madres mexicanas a dar a luz ya no con parteras, ya no en hospitales a veces insalubres, sino en las instalaciones de primera del seguro social. A mí todavía me tocó nacer con partera en San José de Bacum, donde yo nací, pero ya mis dos hijos, Ángel y Alvar, nacieron en el Hospital de Gineco-Obstetricia en la Ciudad de México, en el Centro Médico Nacional. Entonces, en esas condiciones, pues, en esa situación, vamos a decir, ya en el caso de Ángel, no tenía yo derecho al seguro social,
Entonces, mi hija Elena nació en una clínica muy pequeña, modesta, en Ciudad Obregón, una clínica, perdón, Ángel. No, primero dije Ángel, estoy diciendo Ángel, mi nieto, nació ahí. Y Elena nace en un sanatorio, se decía ya, en Navojoa también, y eso porque el médico, el que veía a mi esposa, allá atendía en Navojoa. Entonces, por la confianza de toda la familia, que lo veía el doctor Reyes, que en paz descanse, la Elena fue a nacer en Navojoa, ¿ya? Entonces, el Seguro Social, pues, se convierte en una institución donde prácticamente los mexicanos se curaban, vamos a decir, y funcionaba porque su capacidad instalada frente a la demanda era acorde, pero llegan los grandes crecimientos de la población, crecimientos del 3.4% anual, y empieza a hacer mella la inflación en la docena trágica, etcétera, y el Seguro Social empieza a sobrecargarse en cuanto a la demanda se refiere, y empieza a crecer de manera importante, y la clase política no entiende ese proceso y empieza a degradarse la calidad del servicio hasta llegar a ser hoy prácticamente un desastre. Con las cosas, las áreas acá de alta especialidad, etcétera, pero lo que son los primeros 2 o 3 niveles de atención, y con este gobierno donde no hay medicamentos, etcétera, lo que ya usted sabe y quizá padece, ¿verdad? Pero a lo largo de todos esos años, la salud como servicio se convierte en algo que la sociedad mexicana altamente valora, aprendió a valorar eso. Los vicios, evidentemente, no son culpa de los derechohabientes, aun cuando en muchos casos se abusaba de ir, cuando era más fácil, y salían con una bolsota llena de clorfenicol, o cómo se llamaba, o diclofenaco y esto, y ya salían, y llegaba uno a ciertas casas y había una farmacia ahí. Sin embargo, pues empezó el servicio a degradarse, empezó la corrupción de los dirigentes sindicales, y el seguro tenía o tiene un contrato colectivo onerosísimo con una serie de privilegios para los trabajadores que el país no puede soportar o que el Seguro Social no puede sanamente sufragar. Pero aparte estaban los empleados y trabajadores de las empresas privadas, y empieza aquello a complicarse. De tal manera que en los últimos quizá 15 o 20 años, un poco más, quizá desde la época del presidente Miguel de la Madrid, cuando se cae el centro médico, el 85, ¿se acuerdan ustedes? El Seguro Social entra ya en un periodo de franca crisis. A partir de ahí el servicio empieza a bajar su calidad. La calidez ya no es la misma. ¿Por qué? Por la sobrecarga de trabajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, todavía el Seguro Social sigue siendo la tabla de salvación para no pocos, pero también la tragedia para muchos, porque el servicio deja que desear, los tiempos de espera a veces son mortales, es decir, le programan una cirugía para dentro de 8, 9, 10, 12 meses y ya se murió usted cuando se llega la fecha de la cirugía, etcétera. Muy bien. Pero el servicio de salud proveído por el Estado mexicano cobra legitimidad en el país. Es decir, en México no se concibe a nuestro país sin el servicio público de salud. Y luego se vio reforzado parcialmente, aún de manera débil, por la parte de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, ahora Secretaría de Salud. Institutos médicos de primera calidad mundial incluso
áreas de investigación, el Hospital General, el Instituto de Nutrición, etcétera, etcétera, de enfermedades respiratorias, etcétera, pero es un viacrucis llegar a esas instituciones y ser admitido ahí. Otra vez, la demanda de medicina altamente especializada sobrepasa la oferta médica que existe. Y otra vez, el proceso de degradación. Agréguenle a ustedes eso los efectos del invierno demográfico. Pocos niños, pocos jóvenes y todo el peso recae en un grupo cada vez más reducido de trabajadores para mantener a muchos viejos con enfermedades caras, por decirlo de alguna manera. Enfermedades degenerativas, Parkinson, Alzheimer, demencia senil, problemas de diabetes, pie diabético, el problema de glaucomas, etcétera, etcétera. Y el Seguro Social hace agua. Está en una situación tremendamente grave. Pero luego se viene el gigantismo. Ahorita en el Seguro Social deberíamos tener 400,000 empleados o quizá un poco más, y se sobrecarga con áreas que no son propiamente médicas. Todo lo que tiene que ver con prestaciones económicas, el manejo de las pensiones, etcétera, etcétera. Y aquello se complica todavía más. Y el mexicano, o la sociedad mexicana, en su inmensa mayoría, que depende para el cuidado de su salud del Seguro Social, padece un viacrucis. Pero eso no quiere decir que no valore altamente el servicio público de salud. Y este gobierno, lejos de fortalecer eso, de mejorar la adquisición de medicinas, de materiales de curación, etcétera, etcétera, en un absurdo que la corrupción, esto, y echa abajo todo un sistema que era corregible indiscutiblemente, pero para estos no solo no era corregible, sino que había que destruirlo, y eso es lo que tenemos en estos casi 5 años, donde no han podido resolver en ninguno de los 5 años el problema del abasto de medicamentos. Sin embargo, dicen que ya superamos o vamos a superar a Dinamarca, a Canadá, una bola de estupideces y mentiras. En estas condiciones, ¿qué se puede hacer o qué se debe hacer para tratar de recuperar esa gloria de ese servicio del Seguro Social? Hoy, el Seguro Social tiene 21 millones de derechohabientes, números cerrados. Pero ya cuando le incluimos los beneficiarios, estamos hablando posiblemente de una cantidad que puede ser 60, 65 millones de mexicanos, incluyendo la esposa, los hijos menores de 18 años o más si están estudiando una carrera universitaria. En esas condiciones, pues, el servicio público de salud o los servicios públicos de salud forman parte de la vida del país. Hay que entrarle a ese problema y hay que entrarle con decisión, con firmeza, con valentía. Hay que atacar los diversos frentes, sacar toda la parte económica del Seguro Social y crear por allá un área independiente del seguro para que el Seguro Social sea exclusivamente para la cuestión médica. Revisar el esquema de financiamiento. Hay no pocos empresarios que no cotizan al Seguro Social con la cantidad real que recibe el trabajador como salario. Hay una gran evasión o elusión. En algunos casos es elusión porque no les pagan el seguro y en otras se evade la responsabilidad completa. Eso se puede sin ningún problema resolver. Está cruzar las bases de datos del SAT, de esto, que el otro, para exigirles a los patrones sinvergüenzas que cumplan con su obligación que marca la Constitución y la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Salud. Muy bien. Pero en tanto
llegamos a esa situación y esperemos que el próximo gobierno tenga los cataplines para hacerlo, la formación de capital humano está fallando. ¿Por qué? Porque los servicios públicos de salud son uno de los dos puntales que sostienen la formación de capital humano. ¿Y cuál es el otro? La educación. La educación pública en México, como decía, viene de vieja data. Con el triunfo de la revolución o cualquier cosa que ello signifique, se reconoce el papel que juega la educación en la formación de un país, de una sociedad, el papel que hizo José Vasconcelos como secretario de Instrucción Pública en el gobierno del presidente Álvaro Obregón y posteriormente otros secretarios de Educación y los recursos que se generaron. Posteriormente, allá por los años 30 o fines de los años 20, hubo el intento de los gobiernos emanados de la revolución de usar en aquel caso era la Universidad Nacional Autónoma de México, o era Universidad Nacional de México, creo que después fue autónoma, para formar los técnicos que requería el país. Recuerden ustedes el caso de la expropiación petrolera, etcétera. Pero en aquellos años la universidad la controlaban un grupo fundamentalmente de abogados, personas que ideológicamente estaban en contra de la Revolución Mexicana, y llega un momento en que por más intentos que se hicieron, aquellos montados en su macho, y es cuando le dan la autonomía a la universidad y el Estado mexicano crea otro sistema de educación donde el pilar fue el Instituto Politécnico Nacional. Y otra vez, para esos que dicen estos del PRI, esa decisión de crear el Politécnico fue de el PNR, creado en 1929. Llega Cárdenas y cambia a PRM y el 46 el PRI. Se crea el Instituto Politécnico Nacional, juntaron algunas escuelas que había antes, particularmente la EPIME, Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos, y surge entonces ahí la parte más pública, vamos a decir, de la educación, el sistema de educación técnica encabezado por el Instituto Politécnico Nacional y su lema, el lema del Politécnico, lo dice todo. Frente a aquella cosa ahí medio cursilona de por mi raza hablará el espíritu, pues las razas no hablan, las que hablan son las personas y el espíritu no existe. Entonces, hay que se queden los unamitas, la UNAM, con su por mi raza hablará el espíritu, y al mismo tiempo el Politécnico dice claramente la técnica al servicio de la patria. Entonces tenemos esos dos sistemas que siguen evolucionando, pero aquí hay una cosa muy curiosa. La sociedad mexicana empieza cuando se masifica la educación pública y que pasa en algunos casos de la escuela primaria, luego una secundaria, luego un bachillerato y luego una universidad en los estados y el fortalecimiento en la Ciudad de México. Y ojo, el malo, el perverso, el chupacabras primero de Luis Echeverría creó en la Ciudad de México la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, y creó cientos de tecnológicos regionales en el país, cuadruplicó el porcentaje de presupuesto a las universidades, viajes, becarios, CONACYT, etcétera, etcétera. Todo eso lo hizo el malvado PRI. Fíjense nomás, el malo del PRI hizo todo eso. Muy bien. Esas dos áreas, salud y la educación, son los elementos fundamentales que le permiten a un país
formar capital humano, aprovechar el talento y formarlo. Y con eso soportar el crecimiento tecnológico, científico, económico de un país, en este caso de México. Pero ¿qué pasa allá por los años 30 con Cárdenas? Cárdenas, ese tótem que se adora en México, convierte a los maestros rurales y también en las zonas urbanas, pero en las zonas rurales, los convierte en los puntales de la manipulación electoral. Y allá por fines de los años 40 se crea el instrumento de manipulación política electoral con los designios de Cárdenas y el nacionalismo revolucionario, que fue el CENTE. Y en ese momento se crea una simbiosis, una complicidad. Y para esos servicios que daba el CENTE, políticos, manipulación, casillas, porque ellos organizaban las elecciones en los poblados, rellenaban y hacían, y siempre ganaba el PRI. Eso requería pues que les dieran privilegios, etcétera, etcétera, que duraron hasta que viene el pleito y el rompimiento con la maestra, el Bester Gordillo Morales. Pero al margen de esa situación, esa educación que impartía el Estado y el servicio público de salud que otorgaba el Estado, creó el México que estamos ahorita viviendo, el México moderno, por así decirlo, pero con una gran limitación en la educación. La educación, los contenidos que hoy imparte el sistema público de salud datan de hace 40, 50 años. Es decir, se quedó estancada esa estrategia de contenidos. Los que estudiamos en el Politécnico, por ejemplo, en los años 60, la educación que impartía en el Politécnico en aquellos años era de excelencia, acorde con esa demanda de cuadros capacitados que exigía el desarrollo. Todavía hay áreas en el Politécnico, en mecatrónica, en desarrollo de software, computación, etcétera, pero relativamente pequeña. Pero empieza aquello a hacer agua. Vean ustedes el caso, la degradación de la UNAM, la mafia sindical que ahí domina, la mafia sindical que maneja la UAM y una buena parte de las universidades de provincia, y la calidad de la educación pública no solo se queda atascada en los años 70 u 80, no evoluciona a la par que evoluciona la educación en el mundo, y México no está preparando sus cuadros altamente calificados que el progreso, que el cambio tecnológico exige. Eso sí, producimos muchos psicólogos, muchos periodistas, muchos en comunicación, pero en la parte científica, lo que llaman en inglés STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, brilla por su ausencia. ¿Por qué? Porque hemos privilegiado aquellas áreas. Entonces, México tiene una pata coja en la parte de los contenidos educativos. Pero, ¿qué es lo importante en esta reseña apretada que he hecho? El alto valor que le asigna la sociedad mexicana, que no tiene recursos para irse al hospital privado, a la medicina privada o a las escuelas privadas, fundamentalmente secundaria, primaria, secundaria, bachillerato y profesional, se encuentra con que hay un abismo entre la calidad de algunas, no todas, de las escuelas privadas y la escuela pública. Y eso lo pone en una situación de desventaja. Y este gobierno, en vez de continuar invirtiéndole dinero a la salud y la educación de los mexicanos, de decenas de millones de mexicanos, ¿qué hace? Les quita ese dinero y hoy está en los huesos ese par de instituciones, salud y educación, para tirarlo en esos proyectos que son la expresión más clara de la esquizofrenia, de la locura,
del bulto López Obrador. Ante esa situación que describo, ¿qué tiene que hacer o qué tendría que hacer el próximo gobierno? Entrarle de frente a esos dos problemas: servicios de salud y servicios de educación, públicas, por supuesto. Y sin la menor flaqueza y sin la menor indecisión, acabar con las mafias que se han apoderado en el Seguro Social, en el ISSSTE, en las universidades públicas, etcétera, etcétera. Buscar acabar con esos grupos delincuenciales de la CETEG, la sección 22, etcétera, etcétera, y empezar a generar políticas disruptivas. Por ejemplo, pilotear a ver cuál es la recepción que te hace la población de los vouchers, por ejemplo, los bonos, entre otras cosas, un programa masivo de becas educativas, etcétera, etcétera. Sin embargo, la clase política ha sido omisa, cobarde. ¿Y por qué razón? Porque todos los integrantes de la clase política vean dónde están sus hijos. En el Queens no sé qué, en el Cacá, que el otro, el colegio alemán, ahí estudiaron los hijos de Mario Delgado, en esto y en otro, y en el ITAM, en la Ibero, en el TEC, y allá en la UNAM, el Poli se ha salvado más o menos ahí, pero vean ustedes lo que pasa. Y hay otro elemento importante ahí en la educación. No afirmo categóricamente, pero pienso que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, diría el clásico, tiene de los 360, 370,000 estudiantes, 200,000, un poco más, en las preparatorias, el bachillerato, sean los SH o sean las escuelas preparatorias. Eso es un absurdo. Y hay un problema de el que estudió acá en una escuela afiliada a la UNAM, tiene problemas para entrar, ahorita ya menos, pero hace 20, 30 años, 40 o 50 años, usted, si no estudiaba en una vocacional que eran del Politécnico, usted no podría entrar al Politécnico. Luego se fue flexibilizando y hoy los CECITES ya tienen una cierta autonomía. ¿Ya? El país requiere que se genere un sistema único de bachillerato, con las partes de las materias técnicas, otra parte de humanidades, etcétera. ¿Y por qué? Imagínense una familia que vive en Chiapas y que luego cambian a la familia a Tijuana. Es una tragedia para los jóvenes que están allá en la prepa. ¿Por qué? Porque cada estado tiene su propio sistema. Por ejemplo, Sonora tiene un sistema de los colegios de bachilleres, o no me acuerdo cómo se llama allá en Sonora. Y luego acá un CCH o la preparatoria. ¿Cómo es esto? Es decir, se han convertido esos en cotos de poder. Eso hay que entrarle. Somos un país pobre y debe optimizar sus recursos. Pero por encima de todo eso, somos un país de enfermos, de achacosos. ¿Por qué? Porque el 60% de los mayores de 65 años o de 55 años o las 2/3 partes de la población económicamente activa están en la informalidad. De 55 millones, 56 millones de la población económicamente activa, nomás 21 están registrados en el Seguro Social. ¿Qué pasa con los otros 34? Ténganle, a ver cómo le hace usted. Urge enfrentar ese problema. Urge enfrentar ese problema. Y en el caso educativo, pues la situación es de tragedia. ¿Por qué? Pues porque no hay un, si usted está en una prepa de la UNAM o en un CCH, pase automático. En la UNAM no son automáticos ni los elevadores, dijo alguna vez
el rector Ignacio Chávez cuando aquella turbamulta de delincuentes encabezados por Castro Bustos y Mario Falcón, y en aquel entonces también Polo Sánchez Duarte, el junior de Sánchez Ellis, etcétera. Y es que queremos pase automático, le dijeron al rector. Esto me lo contó uno de los que estuvieron ahí en esa discusión alegato con el rector. Y le dijo, compañero, le dice, así hablaba el doctor Ignacio Chávez, en la universidad no son automáticos ni los elevadores, le dijo. Entonces, no tenemos el concepto de exigirle algo a los estudiantes a cambio de su educación. ¿Saben ustedes cuál es la colegiatura que pagan los estudiantes en la UNAM hoy? 25 centavos al semestre. 25 centavos. Bueno, pues ¿qué educación van a recibir por 25 centavos? Pero un porcentaje importante de esos que entran, creo que es el 20-25%, que vienen de preparatorias privadas, pagaban en esas prepas privadas un promedio de 6, 7, 8 mil pesos. Pues lo menos que podía decir, hoy sigue pagando lo mismo. No, y sale Cuauhtémoc Cárdenas. La educación que imparte el Estado debe ser gratuita. No hay, en una sola economía no hay servicios gratuitos. Alguien lo paga. Alguien termina pagándolo. ¿Y quiénes? Los más jodidos, los que no tienen posibilidades de tener acceso a esa educación, son los que pagan con sus sacrificios y sus impuestos para que una bola de fósiles tenga desde hace 27 años tomado el auditorio de filosofía y letras o tengan a unas bandas delincuenciales en los frontones distribuyendo droga. Ah, pero es que es autónoma, la UNAM es autónoma, sí, pero no es un estado dentro de otro. En fin, hará el siguiente gobierno, tomará esas medidas disruptivas, valientes, decisivas, para enfrentar ese desorden, ese desastre en que la clase política ha convertido a los servicios públicos de salud y de educación. Eso es lo que deberían estar discutiendo esos aspirantes a presidir, a ser presidentes de la República. ¿Qué es lo que van a hacer con la educación? ¿Qué van a hacer con los servicios de salud? Y por desgracia me decía un amigo hoy en la mañana, Ángel, olvídate, nada van a hacer. Y pienso que creo que tiene razón. Va a llegar el momento en que las familias van a hipotecar hasta su alma con el diablo para darle a sus hijos un servicio de educación privada, como sea, para que logren no caer en esa situación de podredumbre en cuanto a contenido se refiere de la Universidad Nacional Autónoma de México o la UAM, que esa, al ser más pequeña, pues no es tanto, pero es lo mismo. Esa desgracia, esa tragedia que empezó hace muchos años, en el caso de educación desde el siglo XIX, en el caso de salud con la entrada en operación del Seguro Social, ya de una manera clara. Vean ustedes el desastre. Y hay que decirlo, no nomás es responsabilidad de este gobierno. Quizás sea lo más visible por su incapacidad, por sus locuras y también por la corrupción que ha prohijado. Pero esto es una cosa que viene de lejos. Porque la clase política, producto o de su corrupción o de sus ingresos elevados, merecidos por lo demás, en vez de meterse en broncas, mandaron a sus hijos a escuelas privadas. Y desde edad temprana aprenden a hablar inglés, tienen su computadora hoy, su tableta, se van al exterior, etcétera. Esa es la realidad. O alguien me dirá, bueno, ¿y usted por qué mandó a su nieto a Alemania? Precisamente por esa razón. Por eso, como dije, esas familias harán hasta lo indecible
Eso es lo que estamos haciendo nosotros como familia. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de la tragedia de este sistema educativo, que estamos haciendo hasta lo imposible la familia, abuelos, tíos y esto, para que Ángel tenga una educación buena y pueda triunfar cuando se incorpore a los mercados laborales. ¿Qué esperaría usted del próximo presidente de la República y su Congreso, o de los de Morena, o de los de Va por México? Realmente una cosa disruptiva, una cosa radical para enfrentar eso. Yo le diría, no sueñe, por favor. O espere sentado porque se va a cansar. Ese es el panorama que priva hoy en nuestro país en lo que se refiere a la educación y a la salud. Es evidente que esto exige un cambio radical del soporte jurídico de ambos servicios que proporciona el Estado. Sin embargo, el esfuerzo que se hizo en el sexenio pasado de la reforma educativa, que fue en una primera etapa lo laboral, estos no le dejaron ni una coma. ¿Por qué? Porque este gobierno premia el servilismo, la abyección, y condena la calificación, el conocimiento. Y ahí tiene, véalos. Hay funcionarios que nomás no rebuznan porque no les da el tono. Vea a esta señora Vilchis, creo que se apellida. Vea a la que fue secretaria de Educación, que ahora va a gobernar el Estado de México, imagínense. Naiden, dice ella. Esta nueva que está Leticia, oiga, y en matemáticas, no puedo contestar esa pregunta, no puedo contestar a esa y miles de preguntas por su ignorancia. Y eso nos lleva a un tema que hoy preocupa a muchos. El contenido de uno o dos libros de esta nueva camada de materiales que ha elaborado un loquito ahí que se llama Marx, por mal nombre, Arriaga, que es de un grupo que gira alrededor de la esposa del presidente, la doctora, que es doctora, Beatriz Gutiérrez Müller. Entonces dice uno, de repente, aquel oscurito elaboran una especie de manuales de adoctrinamiento. Y de repente sale por ahí en el noticiario en TV Azteca, mi querido paisano Javier Alatorre. Estos métodos comunistas y que comunistas, Javier, ni en China popular, ni en Cuba ya se habla de esas cosas, por favor. Eso ya quedó en el basurero de la historia. Miren, sistemas de adoctrinamiento ideológico han existido varios en el mundo. Vamos a irnos quizá al más claro, por esa orientación, la Unión Soviética. Cuando triunfan los bolcheviques en 1917, llegan y con sus ideólogos, con los revolucionarios bolcheviques, cabezados por Lenin y Stalin y otro grupo, porque a Trotsky ya lo traían a cola, crean un sistema de adoctrinamiento donde, de entrada, el ateísmo era, vamos a decir, la religión oficial. Pero luego empiezan con los niños, a través de los pioneros, a meterles el veneno de una cierta visión del mundo. Perfecto. Era un país socialista, la URSS. Muy bien. Pasa los decenios, los 20, los 30, 40, 50, 60, 70, y ya a la mitad del decenio noveno, ya empieza a hacer agua el sistema. Hasta que llega un momento en el 89, 90, 91, donde la Unión Soviética se extingue.
y los países de Europa Oriental, Alemania Democrática, Bulgaria, Rumania, Checoslovaquia, y me falta, y Polonia, ¿ah? Pues de repente ya el Partido Comunista ya no gobierna y dicen ustedes, bueno, pero no importa que ya no esté la Unión Soviética, pero con tantos años en estos últimos 6 países, el adoctrinamiento fue desde el 45, cuando la Unión Soviética con sus tanques impone a gobiernos de los partidos comunistas. ¿Y saben qué pasó? Que en estos países y también en las repúblicas de lo que era la Unión Soviética, ¿saben qué sistema, qué modelo económico adoptaron? La economía de mercado y la democracia en lo político. Y dirán ustedes, a ver, Ángel, ¿cómo está eso? Pero si en Rusia, en la URSS, desde 1917 empezó el adoctrinamiento, y tú me estás hablando de 73, 74 años después. Pues así, en 6 meses ya tenían abierta la economía y economía de mercado. Vayan ustedes hoy a Rusia. Vayan ustedes hoy el siguiente sistema de control ideológico, el de China. El Partido Comunista Chino toma el control, proclama la República Popular China el 1 de octubre del 49 y adoctrinar. Y luego vino la Revolución Cultural, etcétera, etcétera. Y de repente, en 1980, se da cuenta Deng Xiaoping y esa generación de gente que dice, oye, esto va a la ruina. Y entonces lanza su frase aquella de, no importa el color del gato con tal que case ratones. Y China popular se convierte en una economía de mercado con control político férreo. Y ahí tienen ustedes, vayan a China hoy, a China popular, por supuesto. Y luego los vietnamitas, el 75, derrotan a los norteamericanos y al ejército de Vietnam del Sur. Y a los 10 años dicen, camaradas, esto nomás no funciona. Y se convierten en una economía de mercado. Entonces, dice uno, bueno, ¿para dónde jalamos? Pues para las economías de mercado. Vayan ustedes hoy a cualquiera de esos nuevos países. Checoslovaquia ya son 2 países, la República Checa y Eslovaquia. Vayan ustedes a Polonia, Rumania, Bulgaria, Alemania está unificada ya. La otra se me olvida, Polonia, creo. Y vean ustedes, es una economía de mercado y la gente ahí está trabajando, recibiendo inversiones, viajando por el mundo. Y vayan a Rusia, y vayan a China, y vayan a Vietnam. Pero aquí llegan nuestros revolucionarios consecuentes y dicen hay que eliminar esas palabras neoliberales y hay una bola de babosadas ahí. Y la gente se asusta. Pero se asusta porque no conocen la historia. Esos intentos de esos libros que no sirven para nada, para que un libro de adoctrinamiento, para que un manual de adoctrinamiento sea funcional y efectivo, tiene que tener cuadros político-ideológicos formados para poder explicar e incidir en sus niños. ¿Ustedes creen que los maestros del CENTE y todos esos van a hacer eso? Por favor. Yo les pediría, por eso no hagan caso. Con todo aprecio que le tengo yo a Javier Alatorre, no le hagan caso a Javier. Es que tenemos en hechos. El comunismo ha llegado y eso no es cierto, Javier. No asustes, y de por sí la gente que no conoce la historia está asustada y ahora llegas tú y los asustas más. ¿Irías comunistas en México con 3,200 y pico de kilómetros con Estados Unidos, integrados económicamente? El 83% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, 2/3 de la inversión proviene de Estados Unidos.
ideas comunistas. Por favor, digo, yo les suplico encarecidamente, no presten atención a eso. Eso no va a funcionar. Esos libros, eso no es cierto, sí, para nada, mal hechos, todo. Y estos se van en poquito tiempo, ya van de salida, por favor. Entonces, y eso es un distractor de lo que debe de ser la prioridad nuestra. Fortalecer la Alianza Va por México, promover la credencialización de esos casi 20 millones de mexicanos que tienen vencida su credencial, esos 13 millones que la tienen perdida y no la han renovado, no han ido a sacar la nueva. Ahí es donde está nuestra labor ahorita. Que sale Max Arriaga, que salga, hombre, que salga la doctora Gutiérrez Müller. Nadie se va a acordar de ellos en 1 año y medio, hombre. Por favor, seamos serios, objetivos, no caigamos en ese garlito. Ahora bien, ¿quieren ustedes estudiar o saber lo que fue en México la educación socialista? Hay dos personajes. Uno de ellos es Vicente Lombardo Toledano. Hay una excelente biografía de la doctora, historiadora, Daniela Spencer, que se llama En combate, la vida de Lombardo Toledano. Una excelente biografía de Lombardo. Léanla y van a ver el ambiente que privaba en esos años, fines de los años 20, principios de los 30, cuando se crea toda esa ilusión como influencia de lo que había en la Unión Soviética y se llamaban camaradas y el movimiento obrero y los trabajadores de México, cuando se creó la CTM y Lombardo era el mero mero. ¿Y saben qué pasó? De repente, así de un plumazo, le dan una patada en el trasero y vámonos. Y se queda Fidel Velázquez, los famosos 5 lobitos. Y llega Ávila Camacho y que esas babosadas de cacá de la educación socialista, déjense de babosadas. Es decir, señores, en México eso de que contenidos comunistas, por favor, en primer lugar la palabra está pésimamente utilizada. No es una educación comunista. El comunismo es la utopía, es ese paraíso terrenal que Marx y Engels soñaron, el comunismo. Eso es irrealizable. Si lo dudan, lean, por ejemplo, a Hayek, Camino a la servidumbre, lean, estudien, infórmense, por favor, para que esas babosadas no le presten atención. Sí, hombre, mi Marx, tú eres el nuevo Trotsky que va aquí a generar. No es cierto, no van a crear nada. No van a poder entregar los libros en el país entero. Entonces, señores, no nos preocupemos por esas tonterías. Se lo suplico, en serio. Dentro de 3 meses van a estar peleándose que si la anticientífica, que si Marcelo, que si el florero del Edén le salió otra novia por allá, que la esposa ya lo abandonó y ya se va a divorciar y ahí van a andar en esos chismes. Ahora, no olviden ustedes que para lograr ese cambio que hizo educación comunista, tienen que cambiarlo en el Congreso, tienen que cambiar la Constitución, tienen que cambiar las leyes que surgieron como producto de la reforma educativa. Entonces, ¿ustedes piensan que van a dar tranquilamente, van a apoyar todos? No, señores, no es tan fácil, pues, por favor, no caigan en ese juego perverso. Objetividad, señores. ¿Qué importa ahorita? Convencer a los ciudadanos primero de que actualicen su credencial, de que repongan la que se les extravió y de que actualicen su domicilio en la nueva credencial. Y luego
convencerlos de que salgan a votar, pero ya con la credencial actualizada. ¿Qué sentido tiene que yo vaya y hable de reducir el abstencionismo si 30 y tantos millones o no tienen la credencial actualizada o no tienen credencial? Por eso, paso por paso, vamos a convencerlos de que renueven su credencial, de que repongan la que está perdida, la que extraviaron, y cambien el domicilio para que puedan votar en la casilla cercana a donde viven ahora. Pero ya hay que convencerlos. Y luego, convenzámoslos de que salgan a votar. No importa, no les digamos por qué partido o por qué coalición. Primero hay que convencerlos, salgan a votar. Y faltando un mes para la elección, entonces ahí sí, ¡zas! El último golpe. No voten por Morena, no voten por Morena, ni este, puro va por México. Pero son etapas. Eso es lo que tenemos que hacer. Posiblemente la semana próxima, o en las próximas 2 semanas, les hable de un proyecto que traemos ahí un amigo y yo, que trabajamos juntos, para buscar darle un sentido práctico a esto que platicamos aquí. Ya les informaré, pues. Eso es lo que quería yo comentarles en relación con esto de la educación y la salud. Ya llevamos campo, trabajos, a mercados laborales, salud, educación. Mañana, perdón, el viernes, en la mañanera de mañana jueves, voy a hablar del papel de la infraestructura y algunos temas complementarios. Y el viernes voy a hablar en la mañanera y en Platica con Ángel del problema número 1 en este país. El problema de la no existencia del Estado de Derecho, de la violencia, del crimen organizado y no organizado, y por qué combatirlo con toda la fuerza del Estado es la prioridad número 1. Eso será el viernes en la mañanera y también en Platica con Ángel. Y mañana en la mañanera hablaré de la infraestructura mañana jueves. Entonces, por favor, no caiga usted en ese juego perverso que no tiene sentido. Que no tiene sentido. Educación comunista, dice Javier Alatorre con eso. Hechos. Aquí en Hechos. No es cierto, educación comunista. ¿De dónde sacaste eso, Javier, hombre? Son una bola de babosadas, mal escritas, peor presentadas. Hombre, ni para eso tienen ciencia esta bola de inútiles, hombre. Por favor. Va a haber una desbandada de esta gente en el primer trimestre del año próximo cuando anden buscando cómo acomodarse con el nuevo, con el candidato de Morena. Y allá López va a andar como papalote sin cola, nadie lo va a pelar. Acuérdense ustedes de mí. Seriedad, pues, pero sobre todo objetividad analítica. No caigan en esos sueños de opio. No, no, no. Todos estos que están ahí, el Concheiro, Marx, no sé qué madres ahí, son del grupito que le mete aire a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que es la comandante en jefe, que se cree, yo creo, la Rosa Luxemburgo, alguna cosa así. No les hagan caso, no tendrán éxito, y empezando el siguiente gobierno, nadie se va a acordar de ellos. Acuérdese usted de mí. Espero estar vivo para diciembre del 24 o enero y febrero del 25 para que vean la justeza de lo que estoy diciendo ahorita. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles 2 de agosto del año 2023.